Che, Raúl, ¿estás bien? Porque me quedé un poco preocupado, ¿viste? Sí, Franco, estoy bien. No hace falta que metas el dedo en la llaga, ¿eh? Bueno, che, no quería meter el dedo en la llaga. Solamente quería preguntarte si de verdad estabas bien. Sí, estoy bien, ¿De verdad? estoy perfectamente. Bueno, el miércoles, no sé, no parecía que estabas bien. Bueno, qué sé yo. tengo mis momentos. Sí, tengo mis momentos. Pero ahora estoy mejor. Bueno, me alegro. Sé que no es fácil también, ¿no? Porque me pongo en tu lugar y me imagino cómo sería, ¿no? Bueno, Franco, es que ya es el 7º año seguido que no vamos a ganar la Champions. Pero- Ya me estoy acostumbrando, ¿sabes? Pero qué Champions, Raúl. Te estoy hablando de que te sacaron la muela de juicio. ¿No era esta semana eso? Ah, sí, el lunes. Vos Sí, siempre sí, metés todo, mezclás mucho todo. peor fútbol. que lo del ¿Vos te Barça, pensás que lo único importante que acá es el no te fútbol? pone Dejate al hinchar las estrés. pelotas. Si votás en Alemania, tenés 2 votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil vinimos a cumplir ese deseo, porque esto es el tercer voto, política alemana en español. Servus, Raúl. Servus. Grüß Gott. Moin, moin. Moin. Aquí también algunos en Berlín dicen moin. Me hace gracia, no sé. Sí, eso creo que es de Hamburgo, si no recuerdo mal. Ok. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? No, ¿sabes qué es el más raro? Cuando te dicen Mahlzeit. Ya, Mahlzeit me lo dice el Hausmeister de la oficina de la red. Que como Hausmeister lleva un mono de estos, de un enterito de estos, no sé cómo se dice en español, Sí. no argentino. Todos Sí, llevan. Y siempre un montón de herramientas colgadas, nunca las usa, pero las lleva colgadas. Y siempre dice Son parte del Mahlzeit. uniforme. Digo Mahlzeit, no, son lentejas. No es Mahlzeit, son lentejas con patatas. En fin. Ay. Bueno, ¿cómo andas, Raúl? ¿Todo bien? Bien, a pesar de las modas del juicio y lo otro que no quiero nombrar porque me las has hecho recordar. Todo bien. Nadie va a hablar del tema. Estoy muy contento, muy Hasta contento. por ahora. Estoy contento por varias razones, pero una muy importante es que llega noviembre y en noviembre pasan cosas, que diría Macri. Perdón. Pasan cosas. Pasaron A ver qué cosas. va a pasar. Mira, ¿Hay algo concreto o estás No, van a volaseando? pasar cosas concretas. Una cosa muy concreta es algo con la que llevábamos tiempo dándole vueltas y que se va a hacer realidad y además que va a permitir algo que no sucede mucho, que es que dejes el paraíso bávaro para venirte hasta Berlín. Y es que, bueno, amigos y amigas, la red, la asociación donde trabajo, que se encarga de la comunidad hispanohablante, entre otras cosas, muchas, en Alemania, y Rombo Podcast, pues han decidido juntarse para hacer unas jornadas, una serie de charlas online, pero también un evento presencial sobre, Deutsche Politik para hispanohablantes, ¿no? O sea, explicar en el invierno, en la llegada del invierno a Alemania, con todos los problemas que este año tenemos, qué está pasando en la política alemana y a tratarlo en profundidad con personas expertas, con amigos también de esta casa, de Rombo Podcast, gente que sabe mucho, que lleva mucho tiempo también en Alemania analizando lo que pasa en el país o que tiene una mirada también diferente sobre un tema concreto. Y vamos a tener 4 charlas online. Lo hubiéramos querido hacer todo presencial, pero bueno, era más complicado. Y además así, de esa manera, Franco, van a poder participar no solo la gente que está en Berlín, sino la gente que está todo en Alemania. Y estoy seguro que se va a conectar gente desde otros países porque la comunidad de Rombo Podcast está por todo el mundo, ¿no? Somos internacionales. Eso es. Entonces vamos a tener, lo cuento, ¿te parece? Un poco Dale, el vamos detalle. paso a paso, porque son varios encuentros, ¿no? Sí. Son 4 charlas online que serán a través del Instagram de la red. 4 charlas online. Y lo importante es que son 4 miércoles de noviembre. Es decir, el miércoles 9 de noviembre, el miércoles 16 de noviembre, el miércoles 23 y el miércoles 30. Vamos a tener esas 4 charlas, ¿no? Y vamos a empezar con una gran amiga de Rombo Podcast, una gran periodista, corresponsal de la cadena SER en Alemania, Carmen Viñas, con una primera charla que se va a llamar ¿Se enciende el Ampel? Así en pregunta.
Traducción para ¿Qué te parece, Franco? algún distraído, El semáforo, ¿no? El gobierno. Sí, el gobierno Ampel, ¿no? Ahí con Carmen vamos a hablar un poco de la valoración de la acción del gobierno, de las diferencias entre los partidos, el papel de la ¿Sabes qué quiero oposición, que le preguntemos? O que le preguntes. Sí, a ver. Sí. Si cambió algo el trato con la prensa en el cambio de gobierno. Ah, mira, eso es interesante. Bueno, tenían esta figura, ¿no? El portavoz, que era Estefan algo, se me ha olvidado, el gran portavoz de ¿cómo era? que ahora es embajador en Israel. Ay, ¿cómo se llamaba? Mirá qué injustos que somos, ¿no? El tipo 12 años sirviendo a su país y no sabemos su nombre. Bueno, yo sé que es embajador en Israel porque le vi, creo que todavía le sigo por, no sé, bueno, lo vi por Twitter. Bueno, esto sería el miércoles, ¿no? 9 de noviembre, a las 6 hora de Alemania, de Europa. Europa, no Portugal, porque Portugal tiene otra hora, que no se nos olvide. Y será por Instagram Live de la red. Bueno, ya iremos informando, tanto desde las redes sociales de la red como Robo Podcast, como nosotros mismos. Y será, bueno, no sé, durará 30, 40 minutos la charla y promete ser muy interesante. Steffen Seibert. El siguiente miércoles. Ese es. El siguiente miércoles, 16 de noviembre, también a las 18 horas. Todo fácil, miércoles a las 18 horas, siempre. Menos el primer miércoles, que estamos en Herbstferien y nadie está pendiente porque están todos en Tropical Island o en cualquier lado. Entonces, el siguiente miércoles tenemos a Neira Zabal, corresponsal de Euskal Telebista, la televisión de Euskadi en Alemania. También fue corresponsal en Líbano, Palestina y Roma. Y con ella, el título de la charla va a ser Safen via das, en lugar de via Safen das, ¿no? Que sí lo vamos a conseguir, para hablar un poco de las consecuencias de la guerra de Ucrania, del tema de la acogida de refugiados por Alemania, refugiados ucranianos, cómo está viendo ella. Ella estuvo, como sabéis, en Kiev. Ella es una periodista que está sobre el terreno siempre con los conflictos y, bueno, conoce bien. Y además tiene una mirada diferente al resto quizá de los que van a intervenir porque lleva menos tiempo en Alemania y, digamos, más fresca, ¿no? Con menos prejuicios también. Y luego, ha sufrido menos alemanadas. Eso es, ha sufrido. Bueno, el otro día en Twitter la lió, Anne, un saludo desde aquí. En Twitter dijo: no quiero crear polémica, llevo un año aquí en Alemania, pero los alemanes son muy lentos, ¿no? Digo, joder, venga, vamos, Anne, vamos. Ese es el típico, ¿no? ¿Viste? Bueno. Cuando decís algo, no, que esto no suene a justificación, pero, y ahí metes una justificación. Sí. No, en Twitter Anne tiene además muchos seguidores y, bueno, siempre tiene bastante debate. Luego seguimos, siguiente miércoles, dejamos las dos mujeres expertas y pasamos al plantel masculino. El miércoles 23 de noviembre, también a las 6, la charla se llama ¿Se puede defender Alemania? Provocativa, ¿no? El título. Y vamos a hablar con Ignacio Rubio, que es editor del podcast Inteligencia Alemana, que es un podcast sobre defensa, seguridad, inteligencia en Alemania, que sabe mucho sobre ese tema. Y vamos a hablar de diferentes temas, por ejemplo, como la situación actual con el tema de la guerra, la ciberseguridad en Alemania. Vimos que el jefe de ciberseguridad del gobierno alemán había tenido contactos con Rusia, ¿no? Cosas así. Bueno, pequeñas cosas que suceden. Espionaje, situación también del terrorismo islamista en Alemania, el tema de la extrema derecha como mayor amenaza. O sea, hay un montón de temas para hablar con Ignacio y creo que va a estar una charla muy interesante. Y cerramos con como siempre digo, me encanta decir periodista de raza, Andreu Jerez. El miércoles 30 de noviembre cierra este ciclo de Instagram Live para Deutsche Politik para hispanohablantes con su tema preferido, que es la amenaza de la ultraderecha. Andreu Jerez, bueno, periodista especializado en muchas cosas, pero también en AFD, escribió Factor AFD contigo y Epidemia Ultra también. Y bueno, vamos a ver analizar cómo AFD está sacando partido del malestar ciudadano. Está haciendo unos videos, y, perdón, la interrupción, videos en la Deutsche Welle muy interesantes, así como explicativos cortos de diferentes temas de actualidad. Así que síganlo en Twitter o en... Andreu Jerez creo que es el Twitter directo. Hizo el de Meloni, me gustó mucho, el que hizo de Meloni. Estabas tú también, ¿no? Creo. Sí, estuve, pero no voy a decir que me gustó porque si no quedo mal. Vale, me gustó. A mí me gustó a pesar de que salías. A pesar de... Bueno, muy bien, ya te va a llegar la pregunta. A pesar de... Sí, bueno, eso. No. Ya te va a llegar. Tengo que decir que tengo micro nuevo y si no se nota ya es que Franco me está boicoteando. Hoy es el día en que nos vamos a dar cuenta de que cuando se me escuchaba mal... Era mi culpa. Si hoy no se escucha bien, es que sigue siendo culpa de Franco. Así que tengo un micro ya
a prueba de todo y nada. Y cerramos por supuesto, que mira, yo me gusta el tema digital porque bueno, permite que mucha gente se pueda conectar, no tenga que desplazarse, la gente que no vive en el lugar lo puede acceder, pero de verdad, como lo presencial no hay nada, Franco. Yo sigo siendo un clásico, a mí me gusta tocar, ver a la gente, no sé, con mascarilla, pero vernos, ¿no? Sí. Y vamos a vernos después de un año, más de un año, de la última vez, porque fue el 26 de septiembre, ¿no? La última vez que nos juntamos para... Sí. 19 de noviembre, atención, en mitad de las charlas, es decir, 2 primeras charlas, 9 de noviembre y 16, luego el sábado 19, como Ecuador. Hablando de Ecuador, el partido inaugural del Mundial es Qatar-Ecuador, Franco, y queda muy poco también, muy poco. Acuérdate de eso, lo dejo como dato para la audiencia. El sábado 19 de noviembre, a las 6 también, a las 18 horas, para no confundir a nadie, vamos a grabar el episodio de noviembre del Tercer Voto, es decir, el que sigue a este, el siguiente episodio. Y lo vamos a hacer en un lugar mítico de Berlín, para los que nos gustan los libros y los eventos culturales, que es la librería Andenbuch, que ya albergó, qué bonita palabra de español, albergó la presentación de Epidemia Ultra contigo y con Andreu y con Alejandra de Cosmos Radio de moderadoras, ¿te acuerdas? Es verdad, sí. Un saludo. Ella nos ayudó ese día, me acuerdo. Y ese día pues vamos a estar tú y yo, obviamente, porque si no, no hay podcast, y habrá invitados e invitadas especiales. Habrá también vino, cerveza y empanada a precios populares. Y ahí en Andenbuch está en Kreuzberg. Bueno, quien no lo conozca es una buena ocasión para hacerlo. Es en la Bergmannstraße 59. Daremos todos los datos. Es en un Hof precioso. Y ahí Teresa, una argentina que lleva mucho tiempo en Berlín, tiene una librería increíble con un montón de libros, tiene 2 plantas además, es espectacular. La verdad es que no se me ocurre, el lugar es muy lindo, ¿no? No se me ocurre... El Hof, ¿no? Que significa como patio interior, es muy lindo. No se me ocurre mejor sitio y deseamos de alguna manera contar con la presencia de Dr. Fausto. No sabemos cómo contaremos con ella, porque es difícil que acuda, porque los fines de semana el Dr. Fausto los consagra a la lectura de los clásicos, ¿no? Y no sé si le podremos molestar, pero de alguna manera el Dr. Fausto tiene que estar en esa grabación y bueno, le pediremos que nos envíe un mensaje o lo que sea. Alguien del entorno del Dr. Fausto con quien tengo contacto indirecto me dijo que es posible que se aparezca por ahí. Que se aparezca directamente el Dr. Fausto. Sí, pero bueno, no sé. Capaz que me mintieron. Suelo comprar pescado podrido yo. Sería... Claro, sí, con la carne no te engañan. A mí es al revés, a mí no me engañan con el pescado. Si tienen los ojos ya revirados, no lo compres. Escucha, Franco, emocionante, ¿no? Sí, la verdad que está muy bueno, me pone muy contento porque nos va a ayudar a recorrer un montón de dimensiones, ¿no? De esto que hacemos desde hace mucho tiempo, de hablar de política alemana en español. Y me pone muy contento darme cuenta de que tenemos un montón de gente con la que podemos colaborar, claro, ¿no? Y hablar de diferentes cosas. Y me parece que va a salir un gran mes de noviembre sobre política alemana en español. Eso es lo mejor, además seguir haciendo esa parte, ¿no? De dar información política, ¿no? A la gente, a los hispanohablantes aquí en Alemania, para que comprendas qué está pasando en su país, por qué suben los precios de la energía, cuál es el debate que está habiendo, qué está haciendo el gobierno, qué no está haciendo, qué pasa con los refugiados de Ucrania, qué pasa con la guerra, las amenazas de Putin. No sé, son unas jornadas muy completas y de verdad sí, lo mejor es poder llamar o escribir un correo a Carmen, a Nacho y a Andreu que te digan sí a la primera, ¿no? Eso para mí es emocionante. Sí, tal cual. Sí, también todo con nuestro tono, ¿no? Nuestro tono relajado, tranquilo. Sí, no va a ser una charla académica, obviamente. Así que bueno, perdón que te interrumpí, gracias a las 4 por sumarse. Estupendo, pero no paran ahí las novedades, Franco. Tú estás metido de lleno. Una cosa que te quería contar, muy corto, porque hay que largar con las encuestas. Pero antes de eso, el día 10 de noviembre empezamos con un seminario que se titula Genealogía del Pensamiento Político de las Nuevas Derechas. Es un seminario que hacemos con la Universidad de San Martín, más precisamente con el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de esa universidad. Y la idea es, como hicimos en Epidemia Ultra,
intentar transmitir a una audiencia más amplia, a mucha más gente que solo los académicos y académicas interesados, de qué se trata el origen del pensamiento, de las ideas, de los argumentos, de lo que nos cuentan las derechas radicales en los diferentes lugares del mundo. Y esto implica un recorrido histórico, pero también un recorrido por el mundo de las ideas, empezando por la Revolución Conservadora de entreguerras, hace justamente 100 años, ¿no? Con esos pensamientos que de alguna manera marcan la base para que después aparezca el nacionalsocialismo, pero la idea es no detenernos solo en eso, sino avanzar en el pensamiento de la Nouvelle Droite, la nueva derecha en Francia, allá por la época del Mayo francés, fines de los 60, principios de los 70, que tiene mucha influencia en la actualidad. Vamos a pasar por la alt-right de Estados Unidos, por el euroasianismo, por el hindutva en India. Vamos a recorrer varias corrientes de pensamiento para intentar entenderlo mejor y eventualmente saber de qué se trata eso y cómo defenderse de ese tipo de ideas, ¿no? Así que vamos a armar un seminario que la idea es que si bien comporta de 5 encuentros, es decir, 5 módulos online donde vamos a poder hablar con algunos expertos sobre los diferentes temas, la parte, el material, digamos, más pesado, el material teórico, lo vamos a hacer en formato podcast. Buenísimo. Ya que en Rombo Podcast hacemos podcast, bueno, hagamos podcast. Y esos podcasts son entrevistas, entre 10 y 13 entrevistas, no estoy seguro ahora con el número, a diferentes expertas y expertos en distintos temas concretos sobre eso. Entonces, en lugar de leer un texto, vas a tener que escucharte un podcast de 25 minutos. Me parece que está bien, ¿no? Mucho mejor. Y la idea justamente es que vos te puedas adaptar, o mejor dicho, que el seminario se adapte a tus tiempos, ¿no? Si querés escucharlo en el metro o viajando o lavando los platos, lo podés hacer. Después de que lo escuches, nos vas a mandar 1 o 2 días antes del encuentro en sí tus preguntas, y la idea es que la charla esté basada en las preguntas que hagan los participantes para que se adapte justamente a tus necesidades. Y si no podés participar en la charla en sí, en vivo, como vamos a responder tus preguntas, las vas a poder escuchar después. Entonces, en algún sentido es un contenido muy dinámico y absolutamente adaptado a la vida actual digamos que llevamos adelante, ¿no? Soy muy fan de los formatos también asíncronos, porque muchas veces es imposible poner de acuerdo. Es decir, la gente tiene mucho que hacer y también hay diferentes usos horarios. Es una maravilla. Y luego, claro, el formato podcast a la hora de difundir información y contenido es fantástico, ¿no? Así que nada, yo he tenido la oportunidad de escuchar algunas de las cosas que has hablado y las que merece mucho la pena. Y bueno, sé que hay mucha gente ya inscrita, pero puedes recordar que todavía hay plazo, ¿no? ¿O no? Sí, todavía hay plazo, se pueden anotar. El link está en mi Twitter en mi tweet fijado de arriba, y si no, lo voy a dejar acá en la descripción de este episodio. Bueno. Se anotan y bueno, pueden disfrutar de algo que en español no hay mucho, ¿no? Hay personas en las universidades que lo enseñan naturalmente y demás, pero abierto al público y con una idea más de divulgación, creo que hay bastante poco sobre este tema, y la verdad que me entusiasma mucho porque, como decía antes, son las raíces de este pensamiento, ¿no? Es de alguna manera entender de dónde viene todo esto, y creo que vale mucho la pena. Así que lo dejo ahí. Bueno, el que se quiera anotar, se busca el link acá abajo. Franco, además de estar empeñado en hacérmelo pasar mal siempre con el Barça, está empeñado en que conozcamos mejor a la derecha radical o la ultraderecha, para que podamos combatirla mejor, porque es el tema de nuestro tiempo, es el cambio climático y la amenaza de la ultraderecha. Franco, estaba ahora en tu perfil de Twitter y has hecho una innovación en Twitter, has puesto un enlace en la bio. Interesante. ¿Puse un enlace en la bio? Ni me acuerdo. Sí, no está. Sabes que Twitter te permite poner un enlace como en el lugar del enlace, ¿no? Te permite poner ubicación, fecha de nacimiento, que tú la tienes puesta, cuándo se unió. Y el enlace lo has puesto en la bio. Está muy bien eso, como difusión, me gusta. Y muchas también gracias, voy a dar una recomendación de experto en comunicación. No desdeñéis los estados de WhatsApp. Estados de WhatsApp, sí. No los desdeñéis, se pueden poner enlaces, es interesante. Es igual, no lo usa nadie, pero el que lo use dominará el mundo. Franco, ¿vamos con las encuestas? Sí, dale, empecemos. Hay encuestas, hay datos, hay algunos cambios, ¿no? Respecto del mes pasado.
Sí, pero bueno, ¿por dónde está quieres arrancar? bastante estable, ¿no? Está bastante estable. Bueno, podemos arrancar con una de las últimas encuestas de Forsa. Está bastante estable, pero a mí me gustaría hablar de una contradicción que existe, que es la diferencia entre los datos de intención de voto por los partidos, en los que la Unión está muy arriba, en algunas encuestas cerca del 30, en esta que estamos viendo, que vamos a hablar de ella, Forsa para RTL, está en 28, ¿no? Ahí el SPD estaría en 19, es dejado por debajo de 20, y los verdes en 20, bueno, mejorando su resultado. FDP en 6 y AFD en números muy altos, 14%, ¿no? Pero luego vas a Kanzlerfrage, directamente quién sería canciller, y sigue en cabeza Scholz, ¿no? Entonces, la gente que está diciendo las encuestas que tiene que si a día de hoy, porque esa es la pregunta, ¿no?, de la encuesta, no es si hoy tal día 20, hoy estamos a 28, estamos hablando del 28 del 10. Si el 28 del 10 se celebrasen las elecciones federales en Alemania, ¿a qué partido votaría? Y dicen la Unión, el 28%. ¿A qué unión están votando? ¿A la de Friedrich o a otra unión que ellos tienen en la cabeza? Porque Friedrich luego no sale como el candidato preferido a canciller, ¿no? O sea, claro. ¿Y cómo se entiende que el candidato preferido a canciller, que todavía sigue siendo Olaf Scholz, su partido esté siendo tan castigado en las encuestas cuando está 5 puntos por debajo, ¿no?, de lo que obtuvo en las elecciones del año pasado, ¿no? Sí. Son temas que, decir, igual no es para hoy, porque tenemos un tema estrella muy interesante, pero es un tema que nos puede llevar a reflexionar. Igualmente, como Politics e Competence, que es esa pregunta que me interesa mucho, ¿en qué partido confía usted para resolver los problemas de Alemania? Los verdes y SPD están igualados en 12 y la Unión en 11, pero Keine Partei en 58, ¿no? Es casi el 60% de los alemanes no confían en ningún partido para resolver los problemas de Alemania. Esto es un problema que si estuviéramos en un país no europeo estaríamos hablando de otras cosas, ¿eh? Sí, totalmente. Y hay una cosa que el otro día comentábamos, no sé si te acordás. Creo lo de que Matías fue Cuento. a fines del mes pasado, no. Infratestimap hacía una encuesta, como siempre, ¿no? Y en esa lista de preguntas había una pregunta que era: ¿usted piensa que la democracia es una buena forma de gobierno? Sí. ¿No? Bueno. Y ese número estaba dividido entre este y oeste. Y en el este del país, el 17% piensa que no. Tampoco dicen qué querría en lugar de eso, ¿no? Pero me acuerdo que vos me dijiste, y ojo cómo está formulada la pregunta, porque no es si usted piensa que la democracia está funcionando bien, porque te puede parecer que está funcionando mal, pero seguís pensando que la democracia es el mejor sistema o querés que siga. Sí. En este caso la pregunta es si la democracia es un buen sistema. Es como más amplio. Es fuerte, y es muy fuerte que el 17% en el este decía eso. Y si miramos las encuestas, ya lo hablamos la semana pasada, pero lo vuelvo a mencionar, cómo le está yendo o cómo le estaría yendo si hubiese elecciones ahora en el este a partidos como AfD, ¿no? Un partido de derecha radical que trabaja para erosionar la democracia y los valores democráticos, básicamente. Tenemos un promedio de 25%. Uno de cada 4 votaría a este partido, especialmente en Sachsen llega al 30%. Nunca AfD había llegado al 30% de nada en nada. Más allá de las alcaldías. Ahí sí, ¿no? Lo decía el otro día, me mandaste, creo tú, el tuit del profesor Matías Kent, o Quent, no sé cómo se lee Fent, su nombre. Sí. Quent. Profesor doctor, que lo tiene en Twitter, no quiero respetar su título. Decía, ¿por qué no hablamos del elefante en el round, ¿no? El elefante en la sala, ¿no? En el este de Alemania, un cuarto de los electores ponen la cruz en AfD y a nivel federal confían hasta el 30% de la gente en medios alternativos de YouTube y Telegram más que en los medios, digamos, serios, ¿no? En la televisión. Y un 22%, ojito, les gustaría, al menos de manera latente, un Führer, o sea, un Führer. No, es que no voy a traducir, no hace falta, ¿no? Sí. Que lleve a Deutschland con harte Hand, ¿no? Con mano dura, ¿no? Mano dura, ¿no? Entonces decía, la normalización de la narrativa de derechas
Birk, ¿no? O sea, como que, Tal cual. no sé, tiene impacto, ¿no? Tiene un impacto enorme, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta. Es como lo del otro día decían en una noticia, perdona, del país. El cambio climático nos está matando ya. Bueno, pues esto también. O sea, es que no nos estamos dando cuenta de lo que se está generando, ¿no? Con esto. Pero bueno, en fin. Mira, Raúl, para terminar o para decirte un dato más sobre encuestas, en todo caso después vemos si lo seguimos, pero hay dos cosas que te quería contar, o tres. Primero que AfD tiene 5 puntos por encima de lo que obtuvo en la última elección federal. Está en 15% y es de los números más altos que tuvo. En la media de encuestas, dices. En la media media de encuestas de la última semana. Sí. Están los números más altos desde que existe AfD, ¿no? La última vez que había sido así había sido en 2018, cuando había una crisis en el gobierno de Angela Merkel, con el tema de hacer un master plan contra la migración, de la CSU y demás. Sí. Es decir, nunca estuvo mejor, ¿no? En un momento en el que está haciendo muy poco para... O sea, no tiene liderazgo de agenda, no tiene liderazgo de la discusión pública, no lo invitan prácticamente a casi ningún lado, y aún así, 15%. El resto de los partidos, como por ejemplo el SPD, en relación a septiembre de 2021, cuando fueron las elecciones, está 5 puntos por debajo de lo que había conseguido, ¿no? Está en 19,9. Y el otro que sube, que está 5 puntos por encima, es el Partido Verde, ¿no? Y otra vez se da esta disyuntiva que siempre mencionamos entre Verdes y AfD, ¿no? Que de alguna manera representa esas dos direcciones que tiene el país. Eso es, sí. Pero bueno, nada, eso te quería contar, así que me parece, no sé, una situación bastante complicada para Alemania, especialmente teniendo en cuenta que la tendencia y las predicciones para el año que viene desde el punto de vista económico son malas, ¿no? Entonces la situación va a ser más apretada. Claro, pero con eso tienen que contar los otros partidos y digamos, tienen que establecer estrategias para evitar, ¿no? que AfD crezca en ese contexto. O sea, es obvio que lo van a tener más fácil, pero es que también se lo ponen mucho más fácil, ¿no? Porque la verdad es que dedican el tiempo a cosas... y lo vamos a ver ahora, Franco, si quieres vamos con el tema de este mes, que es un tema, lo hemos elegido por varias razones, porque nos permite abordar muchas otras cosas, ¿no? Es un multitema, digamos, ¿no? Hemos elegido un tema que nos permite hablar de cómo una anécdota se acaba imponiendo en la agenda, ¿no? Por ejemplo, nos permite hablar de cómo funcionan los partidos políticos por dentro. Nos permite hablar de la crisis de representación política, ¿no? El de que 58% de los alemanes creen que ningún partido soluciona los problemas de Alemania. O nos permite hablar de algo que a mí me obsesiona, que es por qué hay que quitar Twitter a determinados políticos, ¿no? Entonces este tema es... estamos hablando de... ¿De quién estamos hablando, Franco? ¿De qué tema estamos hablando de un señor que se llama Boris Erasmus Palma. ¿Cómo Erasmus? Franco, borra, quita, para. ¿Qué pasó? Volver. Boris Erasmus no se va a llamar. Se llama Erasmus. Pero la de Erasmus es... ¿Erasmus qué? Sí, de segundo nombre. Que se fue de Erasmus. Vamos a ir de Erasmus. Se llama así, te lo prometo. Boris Erasmus Palmer. Ah, bueno, vale. Se llama así. Es el alcalde de una ciudad muy importante que se llama Tübingen, que debe tener como 7 millones de habitantes, ¿no? No. A ver, si se van a enfadar en Tübingen ahora, ¿eh? No empecemos porque esta es la típica que nos dejan de escuchar en Tübingen. Tübingen tiene 89.000 habitantes y ahí empieza lo que decía, ¿no? La anécdota que se acaba imponiendo en la agenda. Tübingen está muy bien, es una ciudad muy bonita, tiene 90.000 habitantes, pero es un cuarto de mi barrio. O sea, mi barrio tiene 4 veces más habitantes. Pero ¿qué pasa? Que ha ocurrido algo, una anécdota, que tiene muchos derivadas y por eso se ha impuesto en la agenda en los últimos días y no por eso queremos hablar de ella, sino porque, como decía, nos permite abordar muchos temas, ¿no? Pero sigue con el... Pero te diría, hay un poquito más de una anécdota, que ahora vamos a profundizar, no te preocupes, pero hay varias que lo ponen ahí. Boris Erasmus Palmer nació en el año 1972, es decir, que cumplió 50 años este año, ¿no? Felicidades. Como vos, ¿no? Más o menos. Te voy a confesar, Franco, una cosa, ¿eh? Y ya te dejo hablar. Cuando digo Boris Palmer, pienso en Robert Palmer todo el rato, en este Fleetwood Mac, el guitarrista, no sé por qué. Bueno, da igual. Bueno, da igual. Whatever. Y ¿sabes qué? Bueno, como te decía, tiene 50 años, ¿no? 50 años. En este medio siglo de vida hizo un montón de cosas este señor que
que hoy nos ocupa, ¿no? En primer lugar, fue diputado en Baden-Württemberg, ¿no? O sea, es decir, a nivel regional fue diputado durante un tiempo. Después quiso ser Oberbürgermeister en Stuttgart, que sería como el alcalde, ¿no? De la ciudad de Stuttgart. Todo el mundo la debe conocer de nombre a menos. Pero escucha, fue diputado por los verdes. Por los verdes, sí. Siempre con los verdes, ¿no? Él empezó y se afilió a los verdes en 1994, si no recuerdo mal. Y bueno, como te decía, en un primer momento fue diputado entre el 2001 y el 2007. En 2004 pretendió ser alcalde de Stuttgart, ahí en Baden-Württemberg. Estamos hablando del sur de Stuttgart, oeste de Alemania. En Stuttgart, por ejemplo, es la ciudad de Porsche, ¿no? Donde se fabrican estos autos de lujo. Y en 2000, y bueno, perdió la elección. En Stuttgart no ganó, aunque sacó 20 y pico %, nada mal. Pero bueno, no ganó y volvió a su cargo de diputado. Y en 2006 gana la elección a Oberbürgermeister de Tübingen, que es esta ciudad que le mencionábamos antes. Toma el poder en 2007 y desde 2007 hasta ahora ha sido el alcalde de Tübingen. Para que se hagan una idea, Stuttgart tiene 600 y pico mil habitantes, o sea, es una ciudad mediana grande, ¿no? Sí, de Alemania. De las más grandes. Y es el Oberbürgermeister es de la CDU, es Frank Dietrich Schnopper. Sí. Bueno, a ver, es curioso porque ha sido históricamente un lugar donde la CDU siempre ha ganado hasta ahora, claro, ¿no? Claro, pero es curioso porque el Land es el único Land verde, digamos, gobernado por un ministro presidente verde, ¿no? De toda Alemania. Pero sí, son esas curiosidades que pasan. Bueno, sí, esto entre paréntesis, si se escucha una alarma, es la alarma de los bomberos que está sonando ahora. Bueno, en Tübingen es una ciudad interesante porque tiene una participación electoral muy alta, un nivel de vida también muy alto, es una ciudad de universitaria. Franco, ¿no? perdona que te moleste otra vez, ¿eh? Es que te voy a interrumpir otro rato. Dale. Van unidos. Hay miles de estudios que demuestran que las clases sociales bajas votan menos, ¿no? Que las altas. Exacto. En fin. Y también que tal vez que votan más al Partido Verde, porque en 2021, en las federales que comentamos hace un rato, los verdes sacaron 39% en ese lugar. Que de hecho no es el más alto de Baden-Württemberg. Hay lugares donde sacaron 41%. Ojo. Pero te voy a decir una cosa que hizo este señor que le va a dar envidia a un montón de políticos. En 2007... Menos a Olaf Scholz. Bueno, sí, ponele. En 2007 sacó el 50,4%. En 2014, segunda elección para seguir siendo alcalde de Tübingen, sacó el 61,7%. Y en 2022, hace un par de días, te diría, sacó el 52,4%. Es decir, este señor tiene un récord, no sé si hay muchos que lo tengan, tal vez sí, ¿no? Pero de haber obtenido 3 veces la mayoría absoluta en sus elecciones, ¿no? Eso quiere decir que posiblemente sea una persona que ha sabido o ha tenido que aprender a manejar un poder muy grande a nivel de una ciudad de 90.000 habitantes, ¿no? Es una persona, y ahora llevándolo un poco al contexto alemán en sí, como decíamos antes, del Partido Verde, pero del ala de los realos, ¿no? Como se conoce a los moderados, a los pragmáticos del Partido Verde. Y vamos a ver ahora hasta dónde llega ese realismo, ¿no? Y una cosa más sobre su concepción. Escucha, Franco, una cosa solo. Sí. Porque no hemos empezado a hablar del tema, pero sin contar que este hombre no se presentó por los verdes esta vez. Bueno, a eso iba a ir. Claro, no me refiero porque sacó el 52,4 en 2022, hace unos días, pero había un candidato verde también que sacó el 22, o sea, imagínate. Sí. O sea, compitió con su ex partido y ahora vamos a llegar a por qué ex. ¿Por qué ex? Pero algo importante que me parece relevante también para entender dónde se van posicionando los verdes y qué puede pasar en el futuro alemán dentro de no mucho tiempo. Él es un crítico de la formación de grandes coaliciones entre socialdemócratas y democristianos, y en lugar de tender a coaliciones con el Partido Socialdemócrata, que es lo que piensan muchos del Partido Verde y muchos militantes y votantes del Partido Verde, la famosa sandía, ¿no? Verde por fuera, rojo por dentro y demás, él tiende a o prefiere una coalición con el Partido Demócrata Cristiano, es decir, la coalición negro-verde, ¿no? Algo que
aparece regularmente digamos, en los que defienden esta postura más moderada de los verdes, entienden que ahí pueden sacar más provecho, tal vez por ser el partido de la izquierda de los dos y demás. Pero es interesante que él lo manifiesta así tan claramente, ¿no? Y ahora te voy a contar un par de cosas que hizo él como alcalde, tal vez para ir delineando un perfil, ¿no? Y vos después, como quieras, me vas contando qué te parece o qué conclusión sacás. Pero hay una cosa interesante y es que él hizo una campaña de protección del clima. Creo que era al principio, si no recuerdo mal, 2009, no me anoté el número, donde él dice, bueno, tenemos que cuidar el clima, todos los Länder y las ciudades desarrollan diferentes campañas y acciones y demás. Y es interesante porque la Universidad de Tübingen midió los resultados de las diferentes campañas y él consiguió que en Tübingen se reduzca el 32% de las emisiones de dióxido de carbono por cabeza, siendo el 8% a nivel federal la reducción, ¿no? Es decir, muy por encima de la media, ¿no? Ese logro de él. Y esto lo pone ahí como un alcalde verde que, desde el punto de vista ideológico, lleva adelante la agenda, ¿no? de este partido. Es un elemento interesante, pero que ahora vas a ver que se le van sumando algunas cositas que uno dice, bueno, pero ¿hacía falta esto? ¿O es una medida, digamos, que quiere llamar la atención o sirve? Por ejemplo, ¿vos sabés lo que es un SUV? ¿Cómo? Un SUV es uno de estos autos muy, muy grandes que ocupan como los que tienen mis vecinos. Claro, ¿no? Es un auto de estos como una camioneta. ¿Pero cómo lo has llamado tú? SUV. ¿Pero por qué le llamas SUV corta? A la VB. Estas cosas me dejan. Yo como español diría SUV. Bueno, lo importante es que todos saben de qué estamos hablando, ¿no? Diríamos en alemán, es UV, ¿no? Y tú dices SUV. Perdóname, perdóname, pero aquí el argentino queda raro. Pero bueno, sigue. Bueno, siempre lo escuché como SUV, da igual. El punto es que él decidió o propuso que para estacionar en Tübingen, en lugar de pagar los 30 euros anuales que tenés que pagar si tenés un auto para estacionar en la ciudad y demás, como abono, digamos, en el caso de uno de estos autos más grandes que contaminan más, de hecho, y emiten más gases, paguen 360 euros. Me parece maravilloso, Franco. Yo estoy de 30 a 360. A favor de todo eso. Después, bueno, hubo un problema, obviamente, dentro de su Gemeinde. Gemeinde sería como el organismo, el mini parlamento, si querés, que discute cuestiones y que toma decisiones, porque no es unipersonal el poder en Tübingen. Y negocian y arreglan, cierran en 180 euros por año. Bueno, sí. Igual es un montón, ¿no? Multiplicado por 6. 6 veces más. Me parece poquísimo, igualmente, 180 por año. O sea, teniendo en cuenta lo que cuesta el transporte público, en fin. Y lo interesante es que dijo, justamente ya que lo mencionas, que el dinero que se recaude va a ir directamente a financiar, es decir, a bajar los precios de los tickets del transporte público, que bastante caro es también, ¿no? Buenísimo. Entonces como que tenía toda una lógica. La pregunta es, empieza ¿por qué concentrarse en el malas, SUV, no? Claro, empieza a contarme cosas malas de de Boris Palmer, porque si no le voy a votar. O sea, bueno, hasta ahora vamos por el lado, cuando estaba en el lado bueno, cuando era Luke Skywalker, ¿no? Y te voy a decir más, hablando de impuestos, ¿no? A vos que te gustan un montón los impuestos. Sí, me encanta. Le puso un impuesto me hables de Hacienda esta semana. Le puso un impuesto al empaquetado, ¿no? Al Verpackung. Porque él quería reducir no puede poner un impuesto al Verpackung en un ayuntamiento. Bueno, no... Ya empezás a discutir, ¿ves? No, es que no puede un ayuntamiento, no tiene competencia para poner. Bueno, la cuestión que hubo una lucha judicial y el impuesto. Claro. El impuesto se discutió y bueno, finalmente, por lo que pude leer, se puso, pero no sé en qué. No llegué a entender bien cómo se aplica en esto que vos justamente decís. Pero claro, la cuestión es el mensaje, ¿no? El mensaje de vamos a reducir la producción de basura. Aquí ya, Franco, se estaba generando un perfil de provocador. Y sí, ¿no? Ya con lo del auto me pareció. Pero bueno, claro. No importa. Porque, a ver, para decir algo, yo también estoy de acuerdo con contaminás más, bueno, paga más. Claro. Pero la pregunta es hacia dónde iban eso, ¿no? Por ahora lo dejamos todo en el tema clima, pero vamos a pasar a otro área. Por ejemplo,
él es un gran amigo de la participación directa de la Buenísimo. población en decisiones. Que a nivel, te diría, comunal tampoco está tan mal, ¿no? Vamos a cambiar esta calle de tal manera, bueno, que voten los vecinos de la calle. Cuando eso se lleva a niveles más altos de política más compleja, ahí es donde yo me pregunto si tiene sentido estos referéndums y qué sé yo. ¿Y sabes qué? Desarrolló una aplicación que se llamaba Cybervoting, que era una aplicación que te descargabas en tu teléfono y él podía preguntar directamente, era una consulta no vinculante, sobre, ¿tomamos esta decisión, sí o no? Claro. No le fue muy bien, solamente el 16% usó en las 2 o 3 veces que se aplicó y después al final te digo, la aquí hay obviamente un problema, que es que mucha gente mayor o que no usa tecnología no va a poder participar, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, hay que buscar otros modelos también. O también ahí pasó algo, Raúl, no sé si te acordás, voy a hacer historia reciente, contemporánea. ¿Te suena algo así como el Partido Pirata? Joder, claro que me suena. Bueno, el Partido Pirata, cuando sacó el 8,9% e ingresó al Parlamento de Berlín, una de sus propuestas principales era algo que se conocía como liquid feedback, ¿no? El feedback líquido, digamos. ¿Por qué líquido? Porque era muy fácil, muy flexible, ¿no? Como muy dinámico. Y la idea era que en diferentes plataformas de Internet se podía votar a favor o en contra o argumentar sobre determinadas iniciativas. Y lo que ellos decían es, bueno, a la gente que le interese el tema se va a meter ahí, va a votar y vamos a tener la opinión real del pueblo real, ¿no? Muy claro eso. Lo que pasaba era que obviamente eso no funciona así, ¿no? Para algo tenemos un sistema representativo, porque no todos tenemos tiempo, ni ganas, ni interés de participar en cada una de las decisiones. Claro. Y seguramente los grupos de interés y de presión tienen muchas ventajas si se implementa ese tipo de ideas, ¿no? Pero bueno, él es un fanático de alguna manera, no un fanático, pero él ha promovido la participación directa y dijo algo que esto lo voy a plantear para que después lo ponemos en el Discord y que lo discutan, ¿no? El que se quiere meter al Discord ya sabe. Está por cierto, antes de que... el link en la descripción. Pelazo, Boris Palmer. Un pelazo, joder. Tiene pelo, sí. Busquen la foto. Pero a ver qué opinan de esto. Por sí o por no. Él dice, si todos los mayores de 18 años pagasen 15 euros al mes, el transporte público sería completamente gratis para todos. Pero eso es está mal. O sea, si pagan Argumente, 18 euros, señor. Si pagan 18 euros al mes, no es gratis el transporte público. ¿No? Sería un poco la iniciativa esta de si todos pagamos, todos nos beneficiamos, ¿no? Está bien, pero si pagan todos 18, están pagando todos 18, no es gratis. Pero está bien. Y tampoco es gratis el transporte. Es que nos da para 30 episodios. Pero bueno, está claro que es un perfil, yo conozco varios, ¿no? He tenido suerte de sufrir, he tenido la desgracia, de sufrir a uno de estos perfiles, además televisivo, que le gusta provocar, que le gusta lanzar ideas, que opina un día A sobre un tema y al día siguiente opina B sin ningún pudor, ¿no? Y bueno, estoy pensando en el presidente de mi región, Miguel Ángel Revilla, que es insoportable. Siempre lo tenés que nombrar. Es que es insoportable. Entonces, es una persona que ha tenido más minutos de prime time en televisiones nacionales que cualquier presidente a nivel gobierno español o yo qué sé, que si existiese Dios, tendría Revilla más minutos en prime time que Dios. Entonces, pues Boris Palmer es un tipo que ha crecido también al calor de eso, ¿no? De estar en los talk shows, porque solo te invitan si dices cosas provocativas, porque si no la audiencia se va. Entonces, bueno, juega con eso, pues es igual que es el papel que juega también la mujer de Irinque de apellido impronunciable, Sara Wagenknecht u otros, ¿no? A los que repiten el ideario del partido y son gente prudente y no se salen no les suelen invitar porque es aburrido, ¿no? Y sí. Entonces, él fue creando ese perfil desde el principio. Y bueno, presentándose a Oberbürgermeister de Stuttgart, pues se le veía desde el principio que tenía ambición, ¿no? Pero bueno, sigue con la historia. Seguimos con esta historia de Boris. Que está interesante, ¿no? Porque nos hace pensar cosas. Pero te voy a nombrar, si querés, el primer lío que tiene, entre comillas, interno. Tal vez no dentro del partido, pero sí con lo que sería un electorado verde que se autopercibe de izquierda, ¿no? Amazon instala ahí una sucursal, ¿no? Creo que es un centro depósito. De distribución. Sí, Sí, algo así, que obviamente le daba a
a Tübingen 200 puestos de trabajo, o sea, una inversión, ¿no? Como se conoce vulgarmente. Y hay una protesta, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión más ideológica de lo que significa Amazon, ¿no? En términos de gigante que destruye cadenas de económicas, ¿no? Diferentes, en cualquier caso. Y él, ¿qué postura tomó? Como alcalde de Tübingen, él salió de alguna manera a defender, según su discurso, esos puestos de trabajo y a defender que Amazon se instale ahí, claro, ¿no? Revilla hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo, Revilla. Vos hubieses hecho lo mismo. O sea, sigue estando del lado bueno. Revilla, no yo. Revilla. Revilla. Bueno, es que te confundo, se parecen tanto ustedes. No, aprovechando lo de Amazon, Amazon me debe 100 y pico euros. Por favor, devuélveme el dinero, Amazon. Que tienes 10 Bezos, es el hombre más rico del mundo, tiene 277.300 millones de euros. Devuélveme mis 100 y pico euros, por favor, porque me has cobrado de más, una cosa que pedí. Bueno, cerrando acá No vuelvo a pedir por Amazon. Nunca pedía por Amazon y no vuelvo a pedir, hombre. No ya por todo esto que estás diciendo y porque me deben 100 euros. Bueno, cerramos acá la sección protesta. Raúl protesta y continuamos. Robert Palmer, siguiendo con esta idea de que... No, Boris Palmer. Robert Palmer es el de confundir, Fleetwood Mac. Tu culpa. Boris Erasmus Palmer, nacido en el año 1972, se compró mejor dicho, viste que los alcaldes tienen un Dienstwagen, ¿no? Que sería ¿cómo se dice en español? Coche oficial. Un coche oficial. Y él tenía uno, no sé, como cualquiera, y él lo cambió. Se compró un híbrido por la cuestión del clima, ¿no? El Toyota Prius. Y se compró un Toyota. Yo también tenía ese. ¿Qué pasó? Franco, el mismo que yo. ¿El mismo que tenés vos? Cuando era director general tenía un Dienstwagen. Ah, en tu otra vida. Sí, y tenía un Toyota Prius como Boris Palmer. Igual. ¿Viste vos? Y Boris Palmer va y se compra un Toyota. Toyota es una marca que no es alemana. Y Alemania tiene una industria automotriz muy potente. No, pero y como eso es una cagada, Franco. Eso es una cagada. Como dije antes, en Stuttgart se produce Porsche, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y entonces, está Audi también por ahí, si no me equivoco. Bueno, la cuestión es que la CDU vio ahí una oportunidad para criticar, les dijo, usted se compra un auto que no es alemán, ¿cómo puede ser? Y él dijo, bueno, a mí no me importa, y demás. Y hubo toda una pelea ahí sobre... se generó otra vez un falso dilema, ¿no? Industria alemana versus cuidar el clima, ¿no? Decir, claro. ¿Por qué necesidad de hacer esto? ¿No? Y esto peor, beneficia a los O peor, un Porsche, si hubieran comprado un Porsche de 200.000 euros estaría bien, porque un alcalde de 90.000 habitantes tiene que tener un Porsche porque es alemán, entonces como es un auto alemán se puede... Pero igual ahí el Boris Palmer de entonces, el Boris Palmer de ahora hubiera comprado un Porsche. No, el Boris Palmer de ahora anda en bici. Tiene una electrobike. Pero, vale, pero esa no es la Dienstwagen. Tendrá también un Dienstwagen, ¿no? No, lo sacaron. No, ¿en serio? Sí. Es un... Lo eliminó. Vale, bien. Bueno, seguimos. Hay una cosa que creo que ya fue claro, ¿no? O ya quedó en evidencia, pero lo voy a aclarar. Es una persona que tiende a meterse mucho en la política nacional, ¿no? Es decir, que va un poquito más allá de Tübingen. Y te voy a nombrar algunas cuestiones a continuación. A ver, a nivel federal no tiene más que hablar, ¿no? De los diferentes temas y los llaman de los diferentes programas de televisión o les hace entrevistas en los diferentes medios. Y vamos a ir viendo ahora cómo él es capaz de, como otros partidos, y no voy a decir cuáles, pero ustedes saben a cuáles me voy a referir ahora, de marcar la agenda, ¿no? Sí. Con 2 o 3 palabras un poquito fuera de lugar, por encima de lo políticamente correcto. En 2011 habla sobre política interior, seguridad y demás. En ese momento había salido un libro de Sarrazin, Thilo Sarrazin, que es un ex ministro, senador de finanzas del Partido Socialdemócrata, que escribió un libro diciendo que los árabes y los turcos trabajan menos que los alemanes, que son personas que no les gusta trabajar y demás, y supuestamente tenía datos, lo cual después se comprobó que no era así. Pero bueno, en ese contexto de líos y de cuestiones culturales, todavía no existía AfD, él dice, bueno, hay que entender desde el punto de vista realista que además de prevención y diálogo, también está la represión como medio del Estado para cuidar la seguridad y la integridad de la paz social, ¿no? Lo cual para alguien que está dentro del Partido Verde genera un poco de ruido, ¿no? Que hable de represión como recurso. Pero bueno.
Pero es que en realidad fue el uso de la palabra, ¿no? Porque si hubiera dicho que hace falta invertir en seguridad o pagar bien a los policías, que tengan medios, porque al final hacen un servicio público, en lugar de decir represión, pues hombre, igual he ido mejor. De todas formas, me ha recordado Thilo Sarrazin, que sale en ese famoso meme, que no es un meme, que es una propuesta de gobierno de renovación nacional, en la que Thilo Sarrazin aparece como ministro de Finanzas y de Justicia aparece Hans-Georg, ¿cómo se llama? Maaßen, ¿no? Maaßen, sí. No, muy fuerte eso que mandaste. Viste que en un gabinete de AfD no hay educación, y no hay investigación, claro. y no hay universidad. ¿Para qué? No importa. ¿Vos te acordás de Stuttgart 21? Genau, esa es la estación, ¿no? La estación de tren que generó el triunfo verde, de alguna manera. Porque algunos creen que Fukushima fue el disparador, y no es así. En el año 2010, yo había llegado recién a Alemania, me acuerdo. Había toda una discusión sobre la construcción de la central, de la estación de trenes central de Stuttgart. El proyecto era un proyecto que implicaba romper bosque, un parque, había una discusión más, te diría, de protección de lo verde, ¿no? De medio ambiente y demás. Sí. Y eso generó una discusión tan grande que hubo protestas, y las protestas se solucionaron con, hablamos antes, ¿no? De represión. La represión vino del lado del gobierno de ese momento, que era de la Unión Demócrata Cristiana, y después se escucharon algunas declaraciones del alcalde, de lo que sería el jefe del gobierno de Baden-Württemberg, despectivo con los que protestaban, y se generó toda una discusión sobre no están escuchando a la gente, ¿no? Esto no tiene el consenso popular, no va a funcionar. La situación era muy grave, encima la protesta era pacífica, entonces la represión fue absolutamente innecesaria y demás, y eso generó que el Partido Verde se posicione realmente como una opción política para llegar al poder, y fue lo que después pasó en 2011, en marzo. En ese momento, cuando se empezó a discutir, ¿cómo resolvemos esto? Y se armó una mesa, esto también muy alemán, ¿no? De ponerse a discutir, vamos a sentarnos las partes a ver qué pasa. Él, como alcalde de Tübingen, se hace cargo de lo que sería la mediación entre las diferentes partes. Viste que él tenía muchas ganas de estar en Stuttgart, ¿no? Entonces pudo ir. Pero lo hizo mientras que estaba de licencia. Porque había sido padre hace poco, entonces no era alcalde de Tübingen, pero se hizo el tiempo para ir a mediar en este conflicto. Él tenía la posición contra Stuttgart 21, pese a que en Tübingen y en su gobierno, en su Gemeinde, estaban a favor. Entonces eso generó todo un conflicto interno, y ahí otra vez aparece el Boris Palmer que quiere figurar, ¿no? De alguna manera. Un momento, un segundo, Franco. Él era es alcalde de Tübingen desde el 2007, ¿no? Sí. Y en 2010 está de baja maternal, deja la alcaldía en manos de otros, se va, y luego vuelve a ser reelegido en las elecciones del 2011 o 14. No, para que lo anoté acá. Me hiciste perder. 2014, sí. 2013, en realidad. 14. 2013. Él, ok, entiendo, vale, ¿no? Es que bueno eso, mira, eso quiere decir, sea lo que sea, que haya tomado la licencia y haya dejado la alcaldía. No conozco mucha gente que haya hecho. Hombres, digo. Tengo que decir, entre Stuttgart y Tübingen hay 2 horas y media en bici. Claro, una bici eléctrica es otra cosa. Pero ir todos los días, Toyota, ir todos los días a mediar desde Tübingen a Stuttgart con el nene en el capazo y la bici eléctrica, bravo, Palmer, ¿eh? Bravo. Sí, bien, Palmer, muy bien. Bueno, Raúl, dime cosas malas de Palmer, que me estoy enamorando. Dime cosas malas. Es que, claro, te iba a decir eso. Si te enamoraste, ahora vas a desenamorarte. Bueno, venga. Porque ahora viene la parte en la cual, como decíamos antes, habla mucho de política nacional y de lo que pasa en Alemania, incluso en Europa, y va a empezar a hablar de algo que empezó a pasar en el año 2015, más precisamente en agosto, verano de 2015, no sé si te acordás. ¿Qué pasaba en esa época, Raúl? Bueno, en verano de 2015, aparte que yo me volví a España, que justo me volví en julio de 2015, o sea que me perdí toda esa parte, empezó la crisis humanitaria, ¿no? De la acogida de refugiados de Siria y también un poco de Afganistán, ¿no? En Alemania, ¿no? Error, Raúl, error. En 2015, en agosto, ganó la última Copa, la Champions,
el Barcelona. No fue en agosto. Tenías razón. En agosto de 2015 empieza todo el tema de la llegada de refugiados, ¿no? Crisis humanitaria. Y Boris Palmer no tiene mejor idea que en una entrevista salir a decir que necesitamos más realismo en el debate sobre refugiados. Cuando ¿no? alguien dice necesitamos más realismo, es sinónimo de deportar gente. Bueno, porque claro, para que no quede en lugar a dudas, habló de, por ejemplo, la necesidad de deportar personas que no tengan el permiso inmediato, lo cual en ese momento, ahora suena razonable, vos decís, bueno, sí, si no tiene permiso que se vaya, pero en ese momento había un caos tal que era muy difícil definir. Y ahora, Franco, es que un día, si quieres, hablamos del tema de los... Porque yo me pongo muy caliente con este tema de los visados y con los permisos. Pues me pongo muy caliente porque ahora quieren sacar otra visa nueva y no, que lo importante no es la visa, lo importante es que la Verwaltung alemana no funciona. Entonces, si tú tienes que esperar 5 años a una cita en la Ausländerbehörde, te van a deportar. Te van a deportar. Es verdad que da igual, existen mecanismos para verlängern, alargar, ¿no? Tu visado, cosas así, pero si lo hemos visto cuando con Ucrania han tenido que hacer una normativa especial para que se pudieran quedar. Sí. Entonces, bueno, pero... tú vienes de Siria andando, o vienes de Siria, como vino mi compañero Vara, que trabaja conmigo en la red, que un día me lo contó y se me ponían los pelos de punta, recorrió 8 países durante 60 días, estuvieron a punto de matarle la guardia turca en el mar, 1000 cosas, bueno, de todo. Pasó por Hungría, que era el país más temido por los refugiados sirios, y llega aquí y le dice, pero no ha solicitado en la embajada alemana perdona, what the fuck, ¿qué me estás contando? No, te exportamos porque necesitamos realismus. Claro. Mira, tío, es que estamos simplemente como recordatorio, ¿no? Porque hace mucho que empezamos a grabar este podcast. Estamos hablando de Boris Palmer, el alcalde de Tübingen, no hemos dicho que ganó las elecciones, al menos hasta hace muy poco tiempo. Y estamos hablando de un perfil muy interesante para mostrar, como decía Raúl al principio, cómo la anécdota a veces domina, ¿no? La política. Decíamos que en la época del debate sobre temas refugiados y demás, bueno, debate lo llamó él, sobre la crisis humanitaria, ¿no? Él decía hay que ser más realista, habló esto de las deportaciones, pero como no se quedó conforme con eso, Raúl escucha bien, habló de que, por ejemplo, sería necesario redefinir lo que es un país seguro. En alemán se conoce como sicheres Herkunftsland, que sería una definición técnica, jurídica, para decir que alguien que viene de algún país que es seguro, no importa lo que pasó en ese país, lo que pueda demostrar, no puede ser perseguido políticamente, entonces no tiene derecho al asilo. Es decir, se niega el derecho al asilo por adelantado, ¿no? Porque simplemente vos venís de un país que Alemania no considera un país peligroso. Punto. Y él habló de que tal vez habría que redefinir esto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasó después, que el gobierno justamente decidió que, por ejemplo, Afganistán era un país seguro, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones. Segurísimo. Claro. Después pasó lo que pasó el año pasado, pero no nos vamos por las ramas. No conforme con eso, habló de que es importante diferenciar entre los migrantes que huyen de la guerra o de la persecución política religiosa de aquellos que migran por cuestiones económicas. Estoy de acuerdo. ¿Y qué significa eso? Significa eso que un mes después, por ejemplo, dijo no hay lugar para todos, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Bien. No hay lugar para todos. No hay lugar para todos, pero luego Alemania necesita 300.000 trabajadores cada año para mantener la economía, que por cierto, sorpresivamente, lo acaba de anunciar Carmen Viñans en Twitter, ha crecido un 0,3 el último trimestre. Pero bueno, vendrá recesión. Tal vez en Tübingen vendrá recesión. Perdona que me ponga poético. Vendrá recesión. No me sale. Recesión. Vendrá recesión y tendrá tu nombre. Que es un verso. Pero sí, yo es que de verdad no es el día para que me preguntes de visados, porque estoy muy caliente. Estoy muy caliente. Entonces, claro que hay que diferenciar. Pero estamos hablando de que Alemania, si quiere ser un país decente, no puede negar el asilo a las personas que huyen de la guerra, del hambre, de la persecución política, etcétera, ¿no? Y Alemania, si quiere seguir siendo un país que produzca, necesita mano de obra cualificada y no cualificada. Y bueno, resulta que es una visión economicista de la migración, pero bueno, a mí me vale para si van a hacer una reforma en la que la gente pueda venir aquí y no esperar 5 años a que le hagan los trámites, ¿sabes?
Y estar No, y no sé cuánto además, en tiempo con una términos- ficción beseinigung o estar sin saber qué te va a pasar, etcétera, ¿no? Entonces, pero si quieres un día hablamos, podemos hablar un día de esto, ¿no? Podemos hablar tranquilamente, simplemente Sí. para complementar lo Ujú. que decís, ¿no? Esto de la economía, de la necesidad de migrantes, de gente que trabaja y demás. No hay yo vivo en Baviera, en el sur. No hay ningún negocio, ninguno, de ningún ramo que no tenga en la puerta un cartel que dice: te estamos buscando, necesitamos Uy. que trabajes para Sí, porque nosotros. en Baviera hay desempleo, o sea, paro técnico, o sea, desempleo, ¿cómo se llama? Sí, por debajo del 4%. Sí, no me sale el nombre. Sí. Sí, Desempleo, no sé. bueno, ya nos Empleo, va a salir. pleno empleo. Hay pleno empleo o desempleo técnico, digamos. Desempleo técnico es el desempleo que se produce cuando la gente cambia de trabajo. O sea, entre que están cambiando de uno a otro, están en desempleo. No existe, no hay paro. Bueno, la cuestión gente. que, Raúl, simplemente para ubicarnos, ¿no? Boris Palmer está diciendo estas cosas en el contexto de toda la crisis que estábamos viendo en ese momento. ¿Y ahí qué ¿no? decían sus compañeros de los Verdes Franco? Me interesa. No, yo te diría ahí que decía AfD, ¿no? Que se parece un montón a lo que decía este señor en ese momento. AfD decía eso. Ya vamos a llegar a los verdes. Déjame contarte una cosita más. En septiembre de 2015 decía esto de no hay lugar para todos, ¿no? Hablaba de que vamos a terminar confiscando pisos para que los refugiados lleguen, ¿no? En este contexto de caos y de miedo pisos, y de inseguridad innecesario, ¿no? Y después era interesante lo que dijo acá. Escucha, él criticó la decisión del gobierno nacional de que en los lugares de acogida, en estos campamentos, digamos, que se organizaban, donde llegaban los refugiados, se entregaba un dinero, un Taschengeld, ¿no? Un monto muy pequeño para que, bueno, se puedan comprar, no sé, comida, zapatos, lo que era muy necesario. Y él dijo que eso está mal. En vez de dar dinero, habría que dar pagos en especie, ¿no? Como, no sé, en vez de darle dinero para que compren algo de, no sé, de ropa, darle la ropa directamente, ¿no? En vez de entregar dinero. Obviamente, insisto, en el contexto en el que estábamos hablando, esto era azuzar un poco los ánimos, ¿no? Y agregó que el problema de entregar dinero impacta en un aumento de refugiados, pero que vienen de los Balcanes, ¿no? ¿Por qué de los Balcanes concretamente? Porque, o sea, como que estamos hablando de una situación en la cual el discurso de AfD y de Boris Palmer no tenía mucha diferencia, al menos de contenido, ¿no? Después de intención, no sé, pero de contenido llama mucho la atención. Y déjame agregar algo más, y con esto, para que no parezca exagerado lo que acabo de decir de AfD. De verdad, bueno, luego digo yo, pero sí. Déjame decirte esto último y te abro el micrófono, ya que lo tenés ahí nuevo y flamante. Octubre de 2015 exige el cierre de las fronteras exteriores de la Unión Europea, en caso de ser necesario de forma armada, bewaffnet, ¿no? En alemán. Y ahí es donde empieza el lío, ¿no? Porque ahí en el partido dijeron: para, Boris, te fuiste al carajo, para un poco. ¿Cómo vas a decir eso? Y ahí, ¿sabes qué hizo él? Se disculpó. Interesante, ¿no? La primera vez que él se disculpa y dice: no, está bien, quise decir otra cosa, qué sé yo. Y bueno, en ese octubre de 2015 pasó eso, y en febrero de 2016 dijo que si hacía falta había que poner rejas y personal de vigilancia fronterizo armado en las fronteras de la Unión Europea. Madre mía. Raúl, me querías decir algo. No. Y no estoy listo todavía. Estas cosas que dicen, ¿no? De que por dar... en lugar de dar pagos en especie, dar dinero, vino más... no, al revés. En lugar de dar dinero, dar pago en especie. Sí, bueno, por eso vino más gente. Bueno, la gente que deja su país para ir a otro, obviamente, muy pocos lo hacen por gusto, de manera voluntaria. En los contextos en los que estamos hablando, obviamente, los hacen por factores push, ¿no? Que se llaman push factors, ¿no? En el estudio de la migración. O sea, por una guerra, por hambre, por conflicto, por persecución, porque no pueden mantener a su familia, todo. No hay un Excel que esté circulando por las comunidades de gente que quiere salir de sus países, en el que vienen beneficios de emigrar a tal país o a otro en función de no sé qué ayuda, no sé qué otra. No existe eso. O sea, no existe eso. Ni siquiera saben cómo tienen que hacer. No hay esa atracción, ¿no? Eso que dicen de Alemania cuando decían, ¿no? AfD, o incluso la CSU, ¿no? Que somos ¿cómo
cómo era el estado social de toda Europa, de todo el mundo, o cómo era aquello que decían, no me acuerdo cómo era. No, la CSU decía que, Sí. que Bayern está unos escalones por debajo del paraíso. Ah, bueno, eso también. Pero es absurdo, ¿no? Esa discusión. Ujú. Los factores de la inmigración están en los países de origen, no en los países de acogida. Es cierto que si tú tienes una diáspora de tu país, en eso ayuda, ¿no? Es cierto que si Sí. tienes familia en el país de acogida, ayuda. Es cierto que es mejor huir a un país que sea seguro que no un país inseguro. Pero, joder, queremos que Alemania sea un país seguro, ¿no? Pues no sé. Entonces, bueno, ya te digo, podríamos hacer tranquilamente un episodio sobre esto, pero sigue porque me estoy calentando con Boris Palmer. Mira, Raúl, 2 años después de todo este tema, ¿no? De agosto de 2015, con todas estas idas y vueltas, con este pedido de disculpas, con estas declaraciones, qué sé yo, Boris Palmer reflexionó. Se tomó un momento, habló con su familia, mientras iba en su e-bike de camino a la alcaldía de Tübingen, al Rathaus, y dijo, tengo una gran idea. 2 años después de esto, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Escribir un libro. Porque ya había plantado un árbol, había hecho todo lo otro. Tenía un hijo. Entonces, y tuvo un hijo, ¿no? Ya dijimos, Elternzeit y qué sé yo. Entonces, escribió un libro y le puso un título que lo voy a decir en alemán y vos lo vas a traducir. ¿Qué te parece? Venga. Wir können nicht alle helfen. Ay, bueno, no podemos ayudar a todos. No podemos ayudar a todos. Qué titulazo, ¿no? O sea, Sí. eso se vende. Sí, claro, se vende como el de Sarracín, ¿no? Igual era la misma editorial, ¿no? Para que ahora ¿cómo era el libro de Sarracín? A ver, vamos a comparar los títulos. El libro de Sarracín con el que se hizo famoso se llamaba Deutschland schafft sich ab. ¿no? Genau. Que significa como se deconstruye o se destruye. No, se pero autodestruye. se autodestruye más, ¿no? Se deconstruye todavía. Bueno, Sí. como contestación a ese Deutschland schafft sich ab, hay un libro de Michel Abdullahi, que es creo que es alemán con origen iraní, creo, que es Deutschland schafft mich, ¿no? Als ich erfuhr, dass ich doch kein Deutsche bin, a pesar de haber nacido en Alemania, ¿no? Claro. Cuando me di cuenta, cuando comprobé que no era alemán. Es buenísimo ese libro, lo tengo en casa. Bueno, ya que hablamos de Oye, lo que Franco, es ser... Boris Palmer nos ha dado para un montón, para teorizar sobre migración, hablar de libros. Y todavía no terminé, Raúl. De auto. Queda todavía. Joder. En febrero de 2018 hizo algo interesante. Ya que hablabas recién de qué es ser alemán, qué es no ser alemán y demás, No. Como diferentes definiciones. Me voy a seguir enfadando. Te vas a enojar un montón con porque él hablando de los refugiados dijo hay que entender que estas personas que llegaron durante la crisis de refugiados, así le llamó él, ¿no? Tienen diferentes ideas y actitudes frente, por ejemplo, a los derechos de las mujeres, a la tolerancia religiosa e incluso a la protección del clima, ¿no? Claramente en un esfuerzo por estigmatizar, ¿no? A un conjunto de gente que puede o no pensar de esa manera. ¿Por qué todos igual así? Les ha ¿no? preguntado a todos. Ha hecho una encuesta. Claro, hizo una encuesta, hizo un Aparte focus. que eso es todo el mundo. Es decir, yo tengo una idea diferente de él. Mira, tengo una idea diferente de lo que es un país decente, por ejemplo, de cómo Alemania sería un país decente. Y Alemania sería un país decente con menos políticos diciendo cosas como él. Tengo una idea diferente. ¿Soy menos alemán por eso que él? Pues seguramente porque él en su pasaporte pone que es alemán y en el mío pongo que soy español, ¿no? Y muy español, como diría, mucho español, que diría Mariano Rajoy. Pero sí, no sé, ¿qué Alemania preferimos? ¿La que tengo yo en la cabeza o la que tiene Boris Palmer en la cabeza? No lo sé, Franco. Son muchas preguntas. Dejamos picando esa pregunta. La ponemos Son en el muchas Discord preguntas también. para un viernes por la mañana. Claro, y vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar con este tema migratorio porque te pone mal. Sí. Veo que te pone mal, así que vamos a pasar a otro tema, que es la pandemia. ¿Qué te parece? Buenísimo, Porque no conforme con eso, en 2020, Boris Palmer, alcalde verde de Tübingen, se posiciona en contra de las medidas de gobierno de cuarentena, ¿no? Es decir, que nos quedemos en casa. No sé, no fue hace tanto, pero ¿se acuerdan que teníamos que estar en casa, encerrados y todas estas cuestiones? Bueno, él se pone en contra y él dijo algo, viste que él es capaz de decir frases
potentes, ¿no? Ujú. El otro día hablábamos de Sarah Wagenknecht y lo que decía Sarah Wagenknecht es un poroto al lado de las cosas que dice este señor. Poroto. Un poroto. ¿Qué es un Escucha. poroto, Franco? Escucha, en referencia a las medidas de cuarentena del gobierno A ver, ¿qué de dijo? Angela Merkel en ese momento, Ujú. dijo, estamos salvando a personas con estas medidas que en medio año se van a morir de cualquier No, manera, porque no, son no, muy no. mayores. No, Boris, no. No, Boris, no, tío. Uf. Él dijo que va a ser mucho peor que esto, es decir, que con la cuarentena y con el lockdown, ¿no? El lockdown económico. Ujú. Mucho peor, digo, que se mueran estas personas adultas que van a morir de cualquier manera en 6 meses. Es mucho peor el shock de pobreza que va a llegar y que según la ONU, citando a él mismo a la ONU, ¿no? va a matar a 100 millones de niños en el mundo. No, en serio. Para el que no me ve ahora, pues no me ve nadie, estoy solo acá en mi estudio, abrir los ojos grandes, ¿no? Como, imagínense. Tremendo. Es un cuñado, Boris, ¿no? Empieza a ser ya un cuñado, ¿no? No sé, traducirlo al resto del mundo no español porque yo no estoy seguro de qué significa Un decirle a alguien cuñado que es un el cuñado. típico, es el cuñado. El cuñado es el brother-in-law, o sea, tu cuñado. Ujú. Sí, eso sí, pero ¿qué significa en este contexto? Un cuñado es típico en las comidas o cenas navideñas que siempre tiene opinión para todo y tiene esas opiniones y se inventa datos y tiene delante a su sobrina, que es su sobrina política, que es biotecnóloga y le discute algo de la vacuna, ¿sabes? Por ejemplo, Claro. que él sabe más, ¿no? Yo he tenido varios de esos en casa. Qué interesante. En Argentina es muy común. Somos No, todos. no me refería a mi familia. No me refería a mi familia política. La verdad es que mi No, familia yo lo política- digo por los argentinos en general. Ah, no, porque con mi familia política estoy contento. Que quede claro. Y Que si quede no, claro. después corto esta parte. Eso es. Pero ¿sabes qué? Enfrente a estas declaraciones salió un estudio que decía que las personas que murieron por la pandemia, mejor dicho, de COVID-19, se hizo un estudio y está sonando esta alarma de una manera, y se definió que esas personas perdieron en promedio 9 años de vida, en realidad, ¿no? Esos 6 meses eran un poquito más largos de los que decía Boris Palmer, No, pero igual a él le hubiera parecido Una vida. también que estaba bien. 9 años, que son. Que hubiera dicho, ¿no? Sí. En fin, ponme un pitido luego. Bueno, y acá empieza el quilombo con los verdes de verdad, ¿no? Porque, bueno. Ah, pero ha tardado. Tardó. Los ¿Por qué los verdes aguantan tanto? Esa es la pregunta. No, yo creo que ahora voy a decir algo que es importante, ¿no? No es que no hubo lío antes, es que posiblemente no era público, ¿no? El lío era importante y había mucha gente declarando y diciendo no estoy de acuerdo con esto. En la época de los refugiados, digo también, no nos representa, Sí. etcétera. Eso lo hubo, ¿no? No lo mencioné porque, bueno, tampoco lo quería hacer tan largo y ya largo lo estoy haciendo. Pero digo, el hecho de institucionalmente como partido, en abril de 2020, Annalena Baerbock, en una posición, digamos, institucional, dice, Boris Palmer no tiene nuestro apoyo diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Lo dijo abiertamente como jefa del partido, no como Annalena Baerbock opinando en un programa de televisión. Sí. Y creo que ahí hay un cambio, ¿no? Hay un cambio y ahí se posiciona de Pero otra porque manera el partido. Franco, hay que ser también, digamos, honestos. Hay ese cambio porque hay elecciones. En Todavía ciernes. no. Allá vamos a llegar. Bueno. Pero bueno, sí, bueno. la perspectiva iba por ahí. 2020 abril, en esa época, acordate, todos los partidos ahí encolumnados detrás de Angela Merkel frente a la crisis más importante de la Segunda Guerra Mundial, según sus propias palabras, lo hemos hablado en El fin de la era Merkel un montón de veces. Y Boris Palmer, bueno, obviamente es un tipo razonable, ¿no? Y como toda persona razonable, dijo, bueno, fue un malentendido. Quise decir otra cosa, diciendo lo que dijo, ¿no? Él quería poner el énfasis, según él, en esos niños que se iban a morir, no en los viejos que él dijo que se iban a morir muy pronto. En fin. Bueno. Después, en la época, cuando ya había salido la vacuna, contrario a lo que tal vez te estás imaginando, se puso a favor de la vacunación. Tan a favor que dijo que hay que meterle 1.000 euros de multa a todo aquel que no se quiera vacunar. Ah, ¿no? buenísimo. De hecho, le hicieron una protesta en la puerta de la casa, como que volvió a ser, entre comillas, se cambió de bando de vuelta. Bueno, unas cosas ahí medio... Que cabe destacar que dentro del Partido Verde hay muchas personas antivacunas, desde antes del COVID, digo, antivacunas en general. Antivacunas, ¿no? Entonces general, ahí sí. tuvo un problema, por ejemplo, Robert Habeck tuvo un problema sobre cómo posicionarse frente a eso, sabiendo que estaba
enojando, si se quiere, poniéndose a favor de la vacuna, enojándose con los antivacunas de su partido. Pero bueno, eso es otro tema, no nos vamos a meter ahí. Y llegamos ahora sí, Raúl, a lo que acabas de mencionar, a la campaña, a la época de la campaña 2021. En mayo de 2021, no sé si te acordás, mira, ahí pasaron dos cosas muy importantes. 3. Se había anunciado que Annalena Baerbock iba a ser la candidata a canciller de los Verdes, primera candidata a canciller de la historia de los Verdes. Segundo, los Verdes se ponían primero y Annalena Baerbock estaba en todas las tapas de todas las revistas y qué sé yo, ¿te acordás? Sí. Y tercero, hasta ese momento fueron los episodios del fin de la era Merkel con más escuchas de la historia. Después se superó, ¿no? Pero en ese momento era como, ¡guau! Mira toda la gente que nos está escuchando. Sí. En fin. Y en ese momento, en mayo, se da el caso de Lehmann, el ex arquero de la Mannschaft, ¿no? De la selección alemana, y el jugador Ahogo, con unas cuestiones ahí racistas que la verdad es que no quiero reproducir. No, mejor no. Sí. Si quieren lo buscan y listo. Pero en esa discusión que se dio en las redes sociales, como todo, encima en pandemia todavía. Participa Boris, no me vas a decir, participa Boris. Participa Boris, sí, porque cuñado. Él siempre participa, ¿no? Un cuñado. Y ahí aparece el tema de la cultura de la cancelación, ¿no? Y demás, porque él en Facebook escribe unas palabras también que no hace falta que repita, en todo caso después la buscan. Y dice algo racista en referencia a Ogo, que es este jugador de alemán, ¿no? Que digamos, con una connotación sexual de unas palabras. Él intentó hacer un chiste. En general, cuando uno intenta hacer un chiste y dice una barbaridad, es muy probable que terminen mal las cosas, ¿no? Complicado. Y su respuesta fue interesante. A ver, te la doy porque tal vez te sirve para una discusión futura, Raúl, en la cual vos te mandes un cagadón y lo quieras arreglar. Nunca pensé que mis palabras pudieran tener otro sentido que el que yo pensaba que tenían mis palabras. Es un genio. Se acaba de cargar años de teoría de la comunicación, de emisor y el receptor, y o sea, se acaba de cargar. No, perdona, tú has podido entender cualquier cosa, pero yo, es impresionante, un genio. Claro, un genio. Por ejemplo, yo te digo, Raúl, sos un idiota. Sí. Y vos decís, Franco, me estás agrediendo. No, yo quería decir otra cosa con idiota. No, idiota para mí es... No te preocupes, idiota para mí es que tienes un micro buenísimo nuevo ahora. Claro, por eso. No, es tremendo. Es un cuñado de... Es que hemos empezado con... voy a meter la participación y voy a subirle los impuestos a los de los coches de 200.000 euros y acaba siendo un cuñado de libro que obtiene el 52,4% como independiente en unas elecciones en las que los verdes, su partido, obtiene el 22%. O sea, una absoluta locura. Locura. Entonces, es algo que nos tiene que llevar a reflexionar. Bueno, sigue porque todavía queda. No, sí, ya termino. Cierro la historia. Después de decir esta cosa que acabamos de decir y de todo el tema de sus expresiones racistas y demás, por las cuales no se termina de disculpar. ¿Viste un poco como te acuerdas el mes pasado con Friedrich Merz? Sí. De, bueno, me disculpo, pero solamente si te molestó lo que dije. Si no, no me disculpo nada. Bueno, una cosa así. Annalena Baerbock, en medio de la campaña, siendo candidata a canciller, presionada por las preguntas de todos los medios y obviamente supongo que por su propia conciencia, ¿no? Si es que cree en esos principios, le quita completamente el apoyo ya abiertamente y se inicia ese proceso para expulsarlo del partido. Y acá es donde tal vez viene la parte más política, que tal vez vos podés ampliar, teniendo mucha experiencia en eso, es, bueno, pero el tipo tiene todo este caudal electoral, o sea, claro. ¿Cuánto vale expulsarlo? ¿No? ¿Cuál es la pérdida que podemos tener? Simplemente para cerrar, se llegó a un acuerdo, porque los procesos de expulsión de partidos son muy difíciles, pese a que pareciera simple, no es fácil expulsar a alguien de un partido por cuestiones burocráticas, pero deciden de común acuerdo que a final de 2023 él no va a estar más en el partido, se va a ir y se postula como independiente en esta elección que pasó hace muy poco y gana, como decíamos antes, obteniendo mayoría absoluta. Sí. Bueno. Pero te preguntaba eso, perdón, lo alargué. Digo, tener un tipo que te atrae muchos votos, evidentemente él tiene eso. Claro. Echarlo de tu partido, ¿cómo es el cálculo, digamos? ¿Y cómo tomás la decisión?
El cálculo es interno y externo, primero. Interno es si te supone algún problema a nivel de equilibrios internos dentro de tu partido. En un partido siempre hay, digamos, la lucha entre quienes tienen mucho poder interno, porque dominan el aparato, controlan, digamos, federaciones grandes. Por ejemplo, en el caso de España, ¿no?, que yo conozco bien por dentro, los partidos tienen sus organizaciones regionales, ¿no?, o provinciales, locales, etcétera. Entonces, si tú quieres tener poder dentro del partido, pues tienes que controlar de alguna manera pues un buen número de esas organizaciones. Entonces, a un tipo que tiene un control de esa magnitud, pues es más difícil echar. O a un tipo que tiene, digamos, pues mucho apoyo popular, ¿no? Mucho apoyo popular. El verso suelto, ¿no?, típico de la política. No, es un verso suelto y te da igual, porque luego llega a las elecciones y gana siempre, ¿no? O te aporta un montón de votos en tal región que es estratégica. No, en este caso no había eso, porque Tübingen es una región, es una ciudad de 90.000 habitantes, ¿no? No es Stuttgart, no es, obviamente no es Hamburgo, no es Berlín, ¿no? No es. Entonces, aquí los verdes tuvieron ese marrón en medio de las elecciones y bueno, han perdido. A veces hay que perder, ¿no? Alfil por caballo, digo yo siempre cuando eso, ¿no? En ajedrez siempre está la duda de si cambiar alfil por caballo. Bueno, en este caso, pues es un poco eso. Y aquí, Franco nos ha permitido hablar de un montón de cosas, ¿no? Pero sí, yo quería muy brevemente, porque tenía algunas historias que contar, pero creo que las contaremos otro día. Hay muchas maneras de reaccionar a esto. Muchas que están bien y algunas que están muy mal. Desde luego esto es toda esta historia de Boris Palmer y de cómo dice todas estas cosas, de cómo su posición, digamos, más cercana a AfD con muchos temas, o cómo ese cuñadismo, ¿no?, el estar siempre en la tele, en prime time, le reporta, y es un personaje conocido a nivel nacional. No es el alcalde de Tübingen, es Boris Palmer. Pero sin embargo para los verdes es un problema, ¿no? Es un problema para los verdes. Pero y termina ganando, a pesar de todo eso que dice, o por todo eso que dice, porque ni siquiera lo sabemos. No sabemos si ganó por todo lo que dice, o por lo que hizo, o por lo que no hizo, o por lo que no dijo, ¿no? Entonces, como no tenemos datos, lo que no se puede reaccionar como han reaccionado algunos políticos del SPD o de los verdes, ¿no? Y aquí quería tener una parte concreto con dos personas. Una persona a la que tenemos aprecio y cariño, que es Isabel Martori, diputada del SPD de origen chileno, que habla español, que podría ser perfectamente una referencia para los hispanohablantes en el Bundestag, y que tuvo un tuit muy, muy, muy desafortunado. Muy desafortunado. Isabel, te mandamos un saludo desde aquí, que sabemos que escucha el podcast. ¿Esto lo decís en calidad de consultor intergaláctico? Sí, me puedes poner eso. Ahora sí, perdón, porque si no, nos sacan el sponsoreo. Nunca, never, ever echarle la culpa a la gente de lo que pasa. Nunca a los votantes. Nunca los votantes eligen mal, ¿no? Como decía Vargas Llosa, votaron mal, ¿no? ¿Pero querés leerlo el tuit? Sí, Boris Palmer, elegido Oberbürgermeister en la primera vuelta. Gracias por nada, Tübingen. A Tübingen, ¿no? Gracias por nada. Gracias por nada. Recordemos que Isabel es de Mannheim, que es la segunda ciudad más grande de Stuttgart. Es de Baden-Württemberg. Si alguna vez Isabel, porque le va bien, tiene intenciones de presentarse a candidata a ministra presidente del SPD en Baden-Württemberg, tendrá que pedir el voto a los habitantes de Tübingen también. Solo por eso, ya mal. Gracias por nada. Bueno, pero tiene el 48% que no votó a Boris, que la va a votar a ellos. Sí, claro, no sé. Cuando un narcisismo intolerable se convierte en un modelo de éxito, es tóxico para la cultura política. Gracias a las mujeres íntegras que intentaron contrarrestar esto. No entiendo muy bien. O sea, hay gracias por nada a Tübingen, y luego gracias a las mujeres íntegras, y luego el narcisismo. Sí, porque la candidata verde, ¿no? Con su grupo, qué sé yo, como que les... Todo bien, pero... O sea, la candidata verde y la del SPD eran dos mujeres, ¿no?, que competían contra él. Claro, todo bien. Pero perdieron. Entonces, algo hemos hecho mal todos. Y algo habrá hecho bien Boris, aparte de ser un cuñado, ¿no? ¿Y que está mal que funcione ese modelo? Claro que está mal. ¿Tiene la culpa Tübingen? Pues no estoy seguro. O sea, no estoy seguro que la tenga. Igual, aunque la tuviese, nunca tienes que decir gracias por nada, Tübingen. Nunca. Never.
De hecho, tiene, cuando sabes que un tweet ha generado polémica, cuando tiene más comentarios, respuestas que retweets, ¿no? Entonces, el de Isabel tiene un montón. Y luego Isabel, ¿qué hace? Pues sigue, ¿no? En sus 13. Mal, Isabel. Y luego hay otro peor, porque entonces, porque ya no solo se mete con la gente, ¿no? De Tübingen, pero hay otro peor de un portavoz que no viene a cuento, porque Isabel al menos desde la región, pero hay el portavoz de los Verdes en el Parlamento de Berlín, creo que era, ¿no? El tipo, que dice, primer Oberbürgermeister para AfD en Alemania. ¿En serio? What the fuck? ¿En serio? ¿Qué necesidad? ¿En serio? ¿Qué necesidad, primero, de otorgarle un Oberbürgermeister a AfD, de poner a AfD ahí como en algo positivo, porque es positivo? Y segundo, ¿qué necesidad? O sea, mal. Además hay una cosa ahí, ya que hablamos de cultura política tóxica, con todas las críticas y mi desprecio por un partido de derecha radical como es AfD, utilizar a AfD como elemento descalificador está dañando también la cultura política, ¿no? Claro. No puede claro, funcionar de esa manera, ¿no? No puede funcionar de esa manera. En fin, un desastre. Yo repito, le tenemos mucho cariño a Isabel, pero aquí mal, Isabel. Piensa 2 veces antes de tuitear. Yo no me dedico a la política, por suerte, hace muchos años ya. 10, concretamente, o 11. Pero igual me pienso los tweets antes de tuitear. De hecho, tuiteo muy poco ya, porque, no sé, piénsatelo un poco. No es necesario. Raúl, hay una solución mucho mejor para todo Quitarte esto. el Twitter. Exactamente. ¿Sí? Bueno, de hecho nos lo vamos a quitar todos porque lo ha comprado, ¿no? Elon Musk desde ayer. Lo ha comprado Elon Musk. Sabes que yo lo pienso, pero no tanto por esto, que también es una realidad, ¿no? Que cualquiera puede tuitear una barbaridad y demás. Porque siento que me quita un montón de tiempo. A veces me pongo a mirarlo y no tiene sentido, ¿no? Yo lo quité con una idea inconsciente de que voy a encontrar algo interesante. Yo lo quité del móvil, entonces solo lo veo en desktop. También lo necesito para trabajar, entonces igual que el Instagram u otro. Pero ¿sabes qué pensaba yo? El otro día cuando estaba reflexionando conmigo mismo, dije eso, ¿no? Bueno, lo necesito para trabajar, por ejemplo, el seminario hay que difundirlo, el otro hay que difundirlo. Y después pienso, ¿pero no es un autoengaño? ¿No podría difundir también sin tenerlo? Podrías difundir sin tenerlo, pero como están las cosas ahora, hay parte de tu target que está ahí y que igual es más fácil de encontrar que hacerte un listado de correos que tardas 2 años en hacerlo, ¿no? Sí, pues. Sí, bueno, es igual. Pero Kevin Kühner se lo quitó y tuvo que decir o dejo de fumar o dejo Twitter, y dejó de Twitter. Las 2 cosas a la vez, Kevin, es imposible. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Entonces, bueno, desde que se fue de Twitter nos cae menos peor. Claro, nos cae menos peor. Entonces, Isabel, no digo que se vaya de Twitter, porque bueno, está bien, pero piénsatelo un poco antes de tuitear. Y nada, iba a contar unas anécdotas de cómo funcionan los partidos por dentro, pero que estoy tan caliente que mejor no, Franco. ¿Qué te parece si lo guardamos, por ejemplo, para las charlas que vamos a para las tener? charlas, especialmente el podcast del mes que viene, que vamos a grabar en vivo en Berlín, ¿no? Sí, eso estaría bueno, porque además se cumple ahora en España el 82 y 22, 40, ¿no? Del 82 al 22 son 40 años. 40, ¿no? Sí. 40 aniversario de la victoria del PSOE después de la transición democrática en España, de la dictadura de Franco a la democracia. En octubre del 82 el Partido Socialista obtuvo 202 diputados de 350, o sea, se comió todo el Parlamento. Wow. Con Felipe González, que luego obtuvo otra segunda mayoría absoluta en el 86 y luego en el 89 obtuvo 175, que es la mitad justo de los 350, o sea que no fue mayoría absoluta por poco, pero fue casi como lo de Boris Palmer. Y hoy hay muchos... Bueno, pero casi. Casi. Hay muchos, sigue siendo más grande. se están publicando libros sobre esa época, se está hablando de ese tema. Y yo tengo una anécdota muy buena de Felipe González y Alfonso Guerra en el último congreso del PSOE al que asistí, en el de Sevilla, el 2012, que fue el congreso que me llevó a mí a Berlín, porque ahí competían Alfredo Pérez Rubalcaba, que yo consideraba el pasado del PSOE, que pues ahora por desgracia el hombre murió, un gran político en todo caso y una gran contribución con el fin del terrorismo en España. Y se presentaba por otro lado Carmen Chacón, a la que yo veía como el futuro del PSOE y para quien yo de algunas maneras colaboraba en ese congreso a través de Eugenia Gómez de Diego, que tú también conoces y que ahora es consejera del gobierno en Cantabria. Y solo quería contar esta, Y Carmen Chacón iba al Congreso y tenía ganado el Congreso, porque ahí votan unos delegados, ¿no? por federaciones, Andalucía, Madrid, Galicia y tal. ¿Qué hicieron Felipe González y Alfonso Guerra? Aprovechar
toda la, digamos, la autoridad que tenían sobre los delegados andaluces, porque ellos dos son andaluces, y pasarse la noche del Congreso cambiando voto a voto de Carmen Chacón a Alfredo Pérez Rubalcaba, y así ganó el Congreso. Digamos, para entender un poco cómo funcionan las cosas. Y tenía algunas anécdotas más como esta, pero no quiero contar más porque me pongo triste, Franco. Las guardamos para el mes que viene. ¿Qué te parece? Venga. Ahora, mira, ¿qué te sugiere esto? Uf. Lo que nos dio vergüenza este mes. Y Raúl, yo creo que más que vergüenza te da decepción, o las dos cosas. Decepción, sí, porque la tenemos también... tenemos cariño a tanta gente, Franco, que nos fallan, siempre nos fallan. Tenemos cariño a Manuela Schwesig, además las ha pasado jodidas Manuela Schwesig, ¿no? Personalmente. Y la verdad es que es una mujer con una fuerza increíble. Y yo en su momento, cuando... ¿Te acuerdas de Hannelore Kraft? Sí, me acuerdo. Bueno, ella era como ministra presidente de Nordrhein-Westfalen. Sí, era la hija política de Hannelore Kraft, ¿no? Cuando Hannelore era un valor en alza en el SPD, ¿no? Los tiempos de que también lo era Klaus Bovaret, mi vecino. Pero sí, Manuela Schwesig, que ha bajado un montón de su popularidad en su región y en toda Alemania por su visión, ¿no?, de las cosas sobre la invasión de Ucrania y sus lazos con Rusia, ¿no? Bueno, salía... Cuenta tú si quieres la noticia, porque yo me pongo... Bueno, la noticia es que se publicó unos documentos, una información de encuentros dentro de lo que sería el gobierno de Mecklenburg-Vorpommern, donde Manuela Schwesig es la ministra presidenta. Y bueno, cuentan que ya en agosto del año, no recuerdo el año, para que lo tengo que ver, está acá muy chiquito. ¿Dónde está el año? Acá, en 2020, ahí está, ahí lo encontré. Sí. En 2020, en agosto de 2020, se encontraba Manuela Schwesig con lo que sería el representante, ¿no?, de la iniciativa del Nord Stream 2, ¿no?, de este gasoducto que comunicaba Rusia con Alemania, o de este segundo gasoducto. Y luego de eso, inmediatamente después, salía haciendo unas declaraciones muy, muy en línea con toda la argumentación prorrusa, ¿no?, de por qué estaba bien esto, claro, y demás, ¿no? Me dejas de decir que, bueno, aparte de todo, el Matthias Warning, le llamo yo Warning, que era el jefe de Nord Stream, ¿no? Bueno, es el jefe todavía de Nord Stream. Sí. Fue general mayor de la Stasi, no por comentar, ¿eh? Claro. Por comentar. Claro. No, este fue de los que en el este no le fue mal después, ¿no? Con la desintegración de la RDA. No le fue del todo mal. Sí. En fin. Sí, bueno. Y bueno, Manuela Schwesig ahí queda muy, muy, muy mal parada, ¿no?, de toda esta situación en el marco actual, ¿no?, obviamente. Y no sé si va a poder salir, digamos, políticamente indemne, ¿no?, de esta situación. Ya en las encuestas muestran una bajada potente. Sí, recordemos que igual ganó sigue por muchos ganando. votos, ¿no? Igual sigue ganando porque, bueno, es una región muy pro SPD, ¿no? Pero sí. No, y también levantan muchas sospechas que en el debate político alemán, desde que estalló la guerra, la conexión entre ciertos sectores del Partido Socialdemócrata y posiciones prorrusas, en algunos casos es muy evidente, ¿no? Sí, el de Manuela Schwesig y también el del portavoz de la fracción, ¿no? Que no recuerdo ahora su nombre, pero incluso se ha mencionado hasta situaciones con el ex jefe del partido, Sigmar Gabriel, incluso también, hasta el presidente de Alemania. O sea, es una situación muy, muy delicada políticamente, incluso para la estabilidad de diferentes instituciones alemanas, muy potentes, pero también para el Partido Socialdemócrata, que queda medio mal parado, bastante mal parado en realidad, no medio, y una situación como esta la perjudica aún más, ¿no? Y ahí es donde, bueno, la geopolítica pasa a jugar un rol, como suele suceder a nivel local, ¿no? Digamos, en este caso nacional, quiero decir. Sí. Y bueno, Manuela Schwesig, la verdad que con esto que pasó nos deja ahí la tenemos que poner en esta categoría, en esta sección, ¿no? Sí, la tenemos que poner, sí. Pero bueno, y le damos un warning, aprovechando el juego. Pero escucha, Raúl, porque no todo es negativo. No todo es negativo. Hay cosas, vamos, Franco, hay cosas positivas. Tenemos que acabar arriba, tenemos que acabar muy arriba el episodio. Vamos a acabar arriba, así que vamos a hablar de lo que nos dio esperanza.
Vamos. Y yo para nombrar a este señor que voy a nombrar tengo que tener ambiente. Así que voy a empezar con algo que pega muy bien con su figura. Por ejemplo, esto. Sí. Markus Söder. Vamos. Markus Söder, el ministro presidente de Baviera, el land donde vivo, un par de escalones por debajo del paraíso, dijo su antecesor, que lo odia con toda su alma, José Jofa, ¿no? Para mencionarlo. Él hizo un anuncio. Franco, perdona, pero cuando dices Jorge Jofa, yo entiendo José Jofa. Entonces me hace gracia. José Jofa. José Jofa. José Jofa. Sí, Jofa. Ya, pero yo entiendo José Jofa, perdón. Markus Söder hizo un anuncio, Raúl. Un anuncio que nos va a beneficiar a todos. Que la verdad es que estoy muy orgulloso. Muy orgulloso porque pone a Baviera por encima. Vorreiter, como se dice acá en Alemania. Y sí, pionero. vos sabés que en Baviera vamos a tener un centro para viajes espaciales. No, ¿en serio? Sí. Qué bueno. Estamos ¿Pero viajes muy contentos espaciales por eso. o viajes especiales? Porque no espaciales. Bueno, no me confundas, Raúl. No, vamos a estar mejor que en Berlín. Ah, bueno, vale. Pero eso ya estaban, que ahí tienen... Misiones a la Luna. No, Raúl, ¿en serio? Vamos a tener un centro de control para misiones a la Luna y estamos muy contentos por eso, porque por ejemplo, a mí que ayer no nos abrieron la cancha para jugar al fútbol porque el Hausmeister se olvidó y nos dejó la puerta cerrada y nos quedamos sin jugar al fútbol. Vamos a estar mucho mejor ahora con no se olvidó, Franco. Estaba en casa lavando su enterito, porque solo tiene un enterito, solo tenía que lavar para llevarlo puesto. No, bueno, sí, ponele. De hecho, lo llamamos y nos dijo, no voy a ir, porque ustedes no se ameldearon. Pero esto lo arregla Söder con el viaje a la Luna. Y sigue sonando la alarma, y yo cada vez que lo nombro a Söder, me suena la alarma. Me parece que me están espiando. Ay. Pero bueno, Raúl, te quería dar esa buena noticia. No sé, algunos dicen, el Discord, yo ya la puse esto, lo anticipamos, porque era una noticia tan importante que no me pude contener, no me la pude guardar para el podcast. Y algunos en el Discord me dicen que no es una buena noticia, que en realidad les da vergüenza, yo no sé. Ah, bueno, porque son un poco anti-Söder, yo creo. A mí me parece bien. La foto es buena. Bien. La foto es buena. Y ya que hablamos del Discord, tenemos que hablar de lo que se habló en el Discord, valga la redundancia, ¿no? Sí. Bueno, pues habló del tema del puerto de Hamburgo. Como saben, hay una propuesta de que una terminal, para ser exactos, una terminal del puerto de Hamburgo, sea comprada una parte, un 35% por una empresa china. Digamos, no hemos aprendido nada, ¿no?, del Nord Stream y todo esto. También se ha hablado de la propiedad inmobiliaria que se ha comprado Lindner, un poco más, la sale un poco más cara que mi alquiler aquí en Charlottenburg, un poquitín, solo 1,5 millones de euros. Todo bien, es ministro, puede hacer lo que quiera, de finanzas. Se ha hablado de la repetición de las elecciones en Berlín, parece que hay que repetir las elecciones porque fue un caos. Y por supuesto del Reino Unido, de que una lechuga duró más que la última primera ministra británica. Che, pero una pregunta con respecto a varias de las cosas, ¿no? Pero una muy concreta. Lo de la repetición de las elecciones, eso es un chiste, ¿no? No, es verdad. De hecho, mi bar local, que es un Kneipe, porque yo voto en un Kneipe, de la esquina, Kneipe, es uno de los que hay que repetir. Ah, bueno. A ver, en Alemania se vota en un bar, para cerrar, ¿no? Sí. Y bueno, lo dejamos ahí, nos pone muy contentos siempre, ¿no? Que haya tanta actividad en el Discord, que la gente ahí discuta, comente, opine, etcétera. Así que los alentamos para seguir haciéndolo, ¿no es cierto, Raúl? Así es, no. Y yo creo que este mes de noviembre, pues sí, el Discord está muy bien, todo digital, pero que algunos y algunas tengamos la oportunidad de poder vernos también y charlar y algunos ponernos cara, ¿no? Porque sí que ya conocemos bastantes en persona, pero no todos. Y esas charlas, ¿no? Repito, con Carmen Viñas, con Ana Irazábal, con Nacho Rubio y con Andreu Jerez, y con nosotros y por supuesto con el doctor Fausto, que estará de alguna manera, pero estará. Pues es un noviembre. Yo tengo muchas ganas de este noviembre, Franco, y de que vengas a Berlín, de que conozcas mi nueva casa y de prepararte una parrillita o lo que quieras, ya me dirás. Con mucho gusto, Raúl, allí estaré y agradecemos a ustedes, a todos y todos ustedes por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana, pero en español. Sumate al Discord, como dije antes, te dejamos el link acá en la descripción. Seguinos en Twitter, en Instagram, en Twitch y en TikTok. ¿Tenemos TikTok, Raúl? Todavía no, Franco. Ay.
Somos Raúl Gil y Franco de Leone y nos vemos el mes que viene con otro episodio, esta vez desde Berlín, de El Tercer Voto, Política Alemana en Español, una producción de Rombo Podcast. Y recordá que podés apoyarnos en patreon.com/Rombo Podcast, con ese al final, para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias. Che, Raúl. Dime, Franco. ¿Qué vas a hacer en agosto de 2025? Agosto 2025. No sé. Nada, bueno, tenés que venir a mi fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta en memoria del último título de la Champions del Barça. ¿Venís? 10 años ya la... Chao, Raúl. Chao.